A continuación se presentará el tema Instrumentos de evaluación. En él podrás conocer las diferencias que existen entre lo que es un instrumento y las técnicas de evaluación, asimismo como estos instrumentos de evaluación podrán ser utilizados con fines educativos. Para iniciar, tenemos que conocer cuál es la diferencia que existe entre las técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas como tal corresponden a estrategias que utiliza el evaluador para recoger información sobre el objeto evaluado. En ellas nosotros encontramos la observación, las encuestas, el uso de la entrevista, el análisis documental, entre otros materiales que pueden servir para estas técnicas que permiten la evaluación. Y por otro lado encontramos los instrumentos que los utilizan con la finalidad de que estos puedan ser valorados, los que en el sistema educativo podemos encontrar de acuerdo a las distintas evaluaciones que considere el docente. Los que son, por ejemplo, la lista de control, escala de estimación, el uso de la rúbrica, entre otras que se pueden utilizar dependiendo la finalidad de cada docente. Respecto a las técnicas, cuando se usa la observación, podemos usar instrumentos como por ejemplo guías de observación, registro anecdótico, diarios de clases, entre otros. ¿Qué es lo que miden estos? Miden los conocimientos, miden las habilidades y las actitudes y valores. Dentro de estos, la gran mayoría mide estos distintos conocimientos, habilidades y actitudes. No obstante, la escala de actitudes solamente mide este ítem y no los anteriores. Si como técnica queremos utilizar el análisis del desempeño, encontramos algunos instrumentos tales como el portafolio, el uso de la rúbrica y la lista de cotejo. Los más conocidos como la rúbrica y la lista de cotejo pueden medir los conocimientos, las habilidades y las actitudes, a diferencia del uso del portafolio en el cual principalmente se pueden medir los conocimientos y habilidades y no así las actitudes y valores debido al registro que se evidencia en el uso de este tipo de instrumento. También podemos encontrar preguntas sobre el desempeño, cuaderno del estudiante y organizadores gráficos. Como pueden observar, el que tiene mayor medición está vinculado al cuaderno del alumnado, que permite medir los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores, de acuerdo a las distintas plantillas que puede generar el docente. Si queremos trabajar la técnica del interrogatorio, podemos usar instrumentos de tipo textuales, como también orales y escritos. Entre ellos conocemos el debate y el ensayo de tipo textual y de tipo oral y escrito pueden ser las pruebas escritas. En el primero hay una mayor medición de los conocimientos, habilidades y actitudes, y en el segundo solamente existe mayor medición de los conocimientos y habilidades, debido a las características de cada uno, y en el donde también en las pruebas escritas generalmente se encuentra asociado a lo memorístico de los contenidos y en donde el estudiante debe responder. Cabe destacar que estas técnicas e instrumentos han sido elaborados por López Pastor y Pérez Puello el año 2017 y que también han sido declarados en el Manual de las Buenas Prácticas. Para contextualizar y conocer mayor cantidad de detalles en los instrumentos que pueden utilizar, vamos a iniciar por uno de los que mayor uso se les entrega en el contexto escolar.
los denominadas rúbricas. Estas provienen del término en inglés rubric, también denominadas como escalas descriptivas. Se trata de escalas que establecen diferentes grados o niveles, normalmente con 4 a 5 niveles, y así va variando dependiendo el registro del docente. En cada nivel aparecen descripciones, lo más precisas posibles, que pueden tener una producción del alumnado, puede medir las conductas del estudiante o la respuesta ante alguna pregunta o actividad que se requiera observar. Para ello también es necesario conocer cómo se diseñan las escalas descriptivas. En primer lugar, se debe elegir los objetivos y contenidos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Posteriormente, es necesario identificar la actividad del aprendizaje y seleccionar aquellos aspectos que se desean valorar. Posteriormente, definir con claridad y de manera sintética los niveles o grados en que se puede clasificar el logro de los aspectos a valorar. Luego de ello, determinar el tipo de valoración de cada indicador o nivel de logro, para finalmente evaluar el diseño del instrumento a través de un instrumento propiamente tal. Si ustedes van a trabajar la evaluación docente, el portafolio como tal, esta implementación les podría servir también para seguir un paso a paso y poder guiarse en este instrumento de evaluación a utilizar. Si bien cada realidad y contexto es distinto para el abordaje de esta rúbrica, sí les va a servir de apoyo para guiarse y con ello también ir implementando cada uno de los contenidos que pretenden ustedes abordar y por ende también valorar y medir. Aquí se presenta un ejemplo de acuerdo a lo descrito teóricamente, en el cual se presentan los distintos niveles. Estos pueden ser por letras o por números, y en el recuadro hacia abajo de color azul se van mencionando alguna descripción o características de lo que ustedes pretenden evaluar. Por ejemplo, tenemos la presentación y estructura, en el cual cada nivel va explicando lo que se solicita en ese ítem, en el análisis, en la implicación de la sesión y la aportación en la puesta en común. Si ustedes observan en detalle, pueden observar que va en graduación, en el cual el nivel A es lo que considera más de mayor exigencia, mientras que el nivel D es el que tiene una menor rigurosidad. Esto mismo lo pueden aplicar en números o también en otros descriptores que ustedes pretendan implementar. Lo importante es que puedan guiarse por el paso a paso anteriormente, justificarlo con los objetivos y con ello puedan implementar esta rúbrica acorde a lo que se les exige. Es importante también mencionar que el uso de estas rúbricas, no solamente por el objeto de que ustedes la puedan diseñar, implica de que efectivamente lo que ustedes quieran evaluar es lo que en definitiva les va a aparecer en esta pauta de evaluación. Para ello tienen que generar una triangulación entre los objetivos, los contenidos y lo que pretenden evaluar. Este es un instrumento y la importancia es que tengan la claridad de lo que también van a pretender evaluar. Por otra parte, también encontramos las listas de control, en el cual es un listado que permite aspectos a evaluar como las conductas, los ítems o descriptores que ustedes
puedan observar. Existen distintos tipos de listas de control, pero las más conocidas son las que tienen la opción sí o no y otras que también tienen alternativas como sí, no, a veces. Generalmente estas listas de control tienen un recuadro de observaciones donde el evaluador puede ingresar las observaciones que vaya visualizando de acuerdo a cada uno de los aspectos que pretende evaluar. Recordando nuevamente que los instrumentos van a permitir observar una evaluación, no obstante, ustedes deben generar esta triangulación entre los objetivos, los contenidos y la evaluación. También encontramos las escalas verbales y aquí podemos obtener una diferencia con la lista de control. Es que en esta, en vez de 2 o 3 opciones, se añade una escala de 4 o 5 opciones donde cada una corresponde a una palabra. Por ejemplo, pueden ser las palabras siempre, bastante, poco, muy poco, nada, y así sucesivamente distintas escalas como nunca, casi nunca, a veces, habitualmente, siempre. Nuevamente también en graduación, desde lo más alto hacia lo más bajo o de a, poco a bastante y así sucesivamente en graduación. Nuevamente también aquí se miden distintos aspectos que se van registrando en la descripción y se va ingresando una X de acuerdo a la pauta que vaya generando el docente. Asimismo, encontramos las escalas numéricas y también aquí podemos generar una diferencia entre la escala de control y la escala verbal. Es que estas también son opciones de carácter numérica y también pueden ir en graduación de 1 a 4 y algunos ejemplos pueden ser de 1 a 5, 1 a 7. De esa manera el alumno se centra más también en la evaluación formativa y nuevamente se integra el cuadro de observaciones para que también en el enfoque de evaluación formativa pueda también tener una evaluación de tipo más cualitativa donde se pueda destacar alguna observación en particular de lo que se está evaluando. Como ustedes observan ahí en el recuadro, aparece un ejemplo en el cual aparecen también las categorías y con la numeración desde el 1, que lo menor es poco, a la numeración 7, donde ya es mucho. Aquí se presenta nuevamente un ejemplo numérico también de cómo podrían ustedes también llegar a utilizar esta escala, nuevamente con la misma estructura, hacia abajo los aspectos, hacia los lados también la numeración. Si ustedes aquí observan, esta numeración también se encuentra entre paréntesis, donde también se puede generar esta graduación, en el cual una categoría tiene los números más altos, entre 9 y 10, posteriormente baja a 7 a 8, 5 a 6, 4 o menos. ¿Qué permite esto? Permite también una evaluación más específica y generar también en cada categoría hay una especificidad respecto a si completa al 100% la categoría o requiere también una observación mayor. Por ejemplo, si el estudiante en la presentación de estructura hizo muy bien la presentación, pero tuvo alguna observación, en vez de 10 pueden ingresar el número 9 y así sucesivamente en cada uno de los aspectos que se van a evaluar. Las escalas
valoración diferenciada es otro de los ejemplos que se pueden utilizar. Recordando que que todos estos instrumentos de evaluación les van a servir de apoyo, ya sea para sus distintas clases o también para la evaluación docente, el registro del portafolio, entre otros elementos y finalidades que le puedan implementar ustedes en sus clases. Si bien la evaluación formativa requiere de usos de instrumento, lo importante también es generar esta cultura de la evaluación, en donde también existan criterios que puedan incidir en que realmente se pueda aplicar de una forma efectiva la evaluación formativa. No obstante, siempre es necesario ir conociendo distintos instrumentos de evaluación, ya sea los que lo que se están presentando en esta presentación propiamente tal, o algunos que también, de acuerdo a otros autores, ustedes puedan identificar e incorporar. Bien, continuando con la escala de valoración diferenciada, estas surgen para dar solución a un problema que es generado por las rúbricas y por ello también se porcentualizan los aspectos a valorar. Es decir, cada uno de estos niveles se le otorga un valor decreciente, desde el máximo establecido para ese aspecto hasta el máximo observable. También se pueden establecer niveles mínimos o requisitos imprescindibles para una evaluación positiva. En este caso, aquí se presenta un ejemplo que ustedes podrían utilizar en el caso particular, una escala de puntuación que está porcentuada para el tensado de un puente. Esta materia está vinculada a lo que es la unidad de actividad en contacto con la naturaleza. Si ustedes observan, aquí existen distintas informaciones vinculadas a las distintas temáticas que se están solicitando y con ello también se le va integrando distintas dificultades, en donde ustedes, si observan, la mayor dificultad tiene la mayor puntuación. Y en este aspecto también, si ustedes observan, y voy a volver para que puedan eh, observar cómo se genera esta escala de valoración diferenciada, es que estos distintos niveles también permiten evaluar los aspectos que son más complejos a los aspectos un poco más simples. Y es aquí donde la mayor dificultad de lo que se solicita tiene un porcentaje mayor, como lo que aparece en la imagen, a diferencia de los anteriores donde ustedes pueden observar que existe un menor puntaje en relación a lo que se solicita. Estas escalas le va a ayudar mucho a trabajar un tema que técnicamente puede ser complejo y que requiere de valorar un ítem más que otro en particular. También, de acuerdo a la literatura, encontramos escalas graduadas, las cuales se mencionan como escalas en que cada grado tiene una columna y dentro de la cual aparece una serie de descriptores, lo más precisos posibles y en el cual se pueden utilizar para la calidad de un trabajo, para la producción o logros del proceso de aprendizaje, entre otros elementos. Normalmente sirve también para dar el salto entre la evaluación y la calificación, principalmente en establecimientos y lugares donde se utilice esta evaluación y calificación al final del semestre. Aquí hay un ejemplo con aspectos vinculados a cada uno de los elementos que se solicita, en el cual sobresaliente es los más altos y están los descriptores, mientras que
suspenso sería lo que tiene menor porcentaje de valoración. También continuamos con las escalas gráficas. La base es la misma que cualquier otra escala de las presentadas. Un listado de aspectos a evaluar, conductas, ítems o descriptores a observar. La diferencia con el resto de escalas es que las diferentes opciones son una escala de carácter gráfico. Suelen utilizarse bastante en educación infantil y también en primaria o lo que corresponde a educación básica en los cursos de primero o segundo básico. Aquí, como observan en el ejemplo de la figura 4, se utiliza los conceptos de las caritas o emoticones y también este instrumento actualmente también se le denomina como sensaciones. Si ustedes observan el recuadro en color plomo, están los distintos aspectos y hacia el lado está la descripción de cada uno de ellos. Continuando con los instrumentos de evaluación, también encontramos la ficha de seguimiento individual, en el cual se trata de una escala verbal o numérica en la que con los códigos de valoración se presenta al principio o al final del instrumento, de forma que en las diferentes columnas con espacio en blanco se pone directamente el código que corresponde en vez de una X. Para mayor claridad de lo teórico a lo práctico, pueden ustedes observar que aquí en esta ficha de seguimiento se registra la información, en este caso lo que aparece en la tabla, y se va indicando las distintas características de acuerdo a las fechas y observaciones. Como su nombre lo dice, esta ficha de seguimiento ayuda bastante al proceso y también a trabajar de forma individual, en especial en grupos de alumnado donde el número de participantes es menor, a diferencia de otros grupos donde prevalecen cantidades superiores a 35, 40 estudiantes. Por otra parte, aparte de las fichas de seguimiento individual, podemos encontrar las fichas de seguimiento grupal. Estas fichas ayudan bastante a registrar el trabajo en grupo de cada uno de los estudiantes y con ello también, de acuerdo al registro, ustedes pueden observar que también tiene distintas características, en el cual pueden usar ustedes una plantilla y esa plantilla ir rellenando de acuerdo a la información que ustedes requieran observar y evaluar en los grupos. Ayudaría mucho en actividades como metodologías activas, donde se solicita que puedan trabajar en grupo y ustedes puedan ir observando cada uno de los criterios que requieren ustedes destacar. Igualmente, encontramos las guías de observación en donde ustedes pueden ir registrando distintas informaciones, como son las competencias, los aprendizajes esperados, los aspectos de evaluar, el registro. Asimismo, podemos encontrar el registro anecdótico, donde ustedes también, como plantilla, pueden incorporar la información tanto del estudiante, el curso, la asignatura, la actividad evaluada o a evaluar y la descripción e interpretación de lo observado. Estos registros anecdóticos, si bien pueden generarse plantillas preestablecidas, pueden servir también para ir generando algunas evidencias sobre elementos particulares que ustedes requieran destacar en algún alumnado o dentro de la clase. Se puede usar como tal en un cuaderno, el cuaderno del profesor, como también en el libro de clases. Asimismo, dentro de los instrumentos
de evaluación con fines también formativos, encontramos el diario de clase. Este diario de clase también está vinculado a lo que respecta a la retroalimentación, donde va a permitir también al estudiante comprender cómo estuvo desarrollada la clase, los intereses y la percepción del estudiante frente a las distintas clases en educación física. Asimismo, encontramos el diario de trabajo, en el cual también tiene distintos aspectos que el profesor puede solicitar, y con ello también se va generando este proceso de evaluación de carácter formativo como instrumento de evaluación que les va a ser de utilidad, ah, ya sea para la evaluación docente como tal, la evaluación formativa o el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual ustedes se encuentren abordando. Lo mismo con la escala de actitudes, en el cual también existen distintos indicadores que se muestran como ejemplo, y hacia el lado también los distintos escalas de Likert desde los conceptos de totalmente de acuerdo, en desacuerdo, y así sucesivamente las que ustedes pretendan utilizar también en las rúbricas y tablas y o escalas que requieran para los fines que estimen de acuerdo al contenido que estén trabajando. Lo mismo ustedes pueden integrar con las preguntas sobre el procedimiento. Esta también está muy vinculada a lo que está relacionado a la retroalimentación y les puede ayudar a utilizar ya sea de forma gráfica en una presentación de diapositivas, ya sea generando tarjetas para las clases al inicio como al cierre, o también para generar un cuaderno del estudiante donde también puedan implementar este registro de actividades. Gran parte de acciones del cuaderno del estudiante se podrían implementar desde los cursos más pequeños y así sucesivamente, como sucede con el concepto de autoevaluación como tal, en el cual se requiere de un hábito, de una formación desde los cursos más pequeños. Algo similar es lo que también se puede abordar desde la educación física, generando este hábito para que después de ello vayan reproduciendo esta información y generando el instrumento de una forma efectiva. Como mencioné anteriormente un poco, el tema del cuaderno del alumnado les puede ser de utilidad con la intención mencionada anteriormente de que ustedes puedan ser capaces de que este tipo de instrumentos, que si bien son un poco más teóricos, también les puedan servir de apoyo para la clase, para conocer el proceso, para evidenciar también las distintas actividades que realiza el estudiante, pero también para formarlos a ello en que puedan organizar sus contenidos y sus actividades, y con ello les sirva de apoyo también a ellos. Si bien nosotros educamos, entregamos las herramientas para que el estudiantado pueda después implementarlas o estas habilidades para la vida, también estos registros de información les va a servir a ellos y a su familia para ir creando distintas actividades. Por ejemplo, si trabajan las unidades de actividad física y vida saludable, si existen contenidos teóricos, este también le puede servir hasta de apoyo a la familia o amistades para que tengan registro de este apoyo y lo puedan entregar este mensaje a las demás personas. El cuestionario también es un instrumento que se puede utilizar, ya sea para
efectos de percepción de las clases como tal, como también para el cierre de alguna unidad o el cierre del semestre. Es un instrumento también que sirve mucho para el profesor pueda tomar decisiones en el futuro con respecto a cómo ellos observan la clase y cómo también puede el docente mejorar algunas acciones o actividades. Si bien son elementos que requieren de un trabajo de escritura, de generar estos formatos, si ustedes llegan a utilizar estos distintos instrumentos, pueden obtener un banco de datos que les permita ir repitiendo estos instrumentos e ir cambiando algunas actualizaciones para que con ello sea más práctico y le puedan dar un correcto uso a los distintos instrumentos de evaluación. Cabe destacar que los instrumentos de evaluación, de acuerdo a lo que menciona la evidencia, no significa que el profesor, mientras más instrumentos de evaluación incorpora en su clase, esto signifique que sea una clase efectivamente que ayude más al proceso de enseñanza-aprendizaje. También se debe considerar de que ustedes puedan darle un correcto uso a estos instrumentos de evaluación. Puede ser uno o dos, pero que puedan ser bien utilizados para que tengan efectos en la enseñanza-aprendizaje y también para el quehacer docente, para que también puedan tener en consideración que no solamente se requiere una gran cantidad de instrumentos de evaluación, sino que también le puedan dar un correcto uso, como se explicó anteriormente, y cómo estos también sirven de apoyo, considerando otros aspectos como la coherencia entre los objetivos, los contenidos, entre otros factores que ustedes puedan integrar. Y uno de los instrumentos que nació en el periodo que tuvo mayor énfasis en el proceso de pandemia ha sido el de sensaciones. Está muy vinculado a las escalas gráficas que se presentó anteriormente y también ayudó mucho a la percepción de los estudiantes frente a la clase. Aquí también es donde la didáctica la pueden ustedes utilizar, dándole un enfoque, por ejemplo, generando plantillas, generando material concreto, pelotitas de colores y distintos elementos didácticos que ustedes puedan darle o tarjetas para que pueda ser más efectivo este instrumento. También denominado el semáforo, pero en todos mide las emociones o el sentimiento del estudiante y se puede utilizar ya sea al inicio de una clase como al cierre de esta. O también se puede generar esta medición en el inicio, en el cierre o sucesivamente en la siguiente clase. Los colores están establecidos como tal y las figuras también que aparecen son modificables, pueden ustedes darle también un enfoque didáctico. Todo va a depender también del diseño que ustedes quieran darle. Lo importante es lo que pretenden ustedes evaluar con ello. Otro ejemplo de cuestionario de autoevaluación para los estudiantes es el que aparece aquí, es la tabla 49, en el cual se puede observar una unidad de trabajo denominada Aprendemos a correr a ritmo. Aquí aparecen distintas preguntas y también este cuestionario de autoevaluación ayudará mucho para que el
profesorado pueda tomar decisiones en el futuro con respecto a cómo realiza la clase y cómo en este caso la autoevaluación mencione cómo el estudiante también se sintió o percibió la clase. Como se mencionó en una clase anterior, el uso de la autoevaluación en los estudiantes eh, ha sido comprobada que cuando se regula desde la formación de este hábito, existen evidencias que permiten mostrar cómo el estudiante se evalúa con una calificación más baja que lo que tiene como percepción el estudiante. Por otra parte, en relación también a las herramientas digitales para llevar a cabo la evaluación y considerando también las distintas modalidades que ustedes pueden implementar, existen diversos recursos. Dentro de los más conocidos se encuentran aplicaciones tales como Socrative, que de acuerdo aquí a la información, esta es una aplicación que nació en el 2010 y ustedes aquí en esta pueden utilizar distintos elementos que al registrarse a esta plataforma pueden ir obteniendo y de acuerdo también a las funciones que ustedes quieran observar. Si bien el tema de los recursos TICS es variable de cada establecimiento, también es necesario generar la innovación, aunque algunos autores mencionan que siempre es bueno generar esta vinculación entre un equilibrio, lo que es educación tradicional con innovación. Otros ejemplos también que podemos encontrar de algunas aplicaciones, entre más que existen, se encuentra Rubistar y Kahoot, que se utiliza bastante en el profesorado. Y finalmente, donde también ustedes pueden generar muchos cuestionarios, es el Google Forms, en el cual ustedes también hasta pueden desarrollar algunas preguntas y darle distintos enfoques para ir registrando y evidenciando información con la intención también de posteriormente ir tomando decisiones con respecto a los antecedentes que ustedes puedan ir recabando. Finalmente, para estar cerrando esta sesión, surge la pregunta de ¿qué otras herramientas digitales para la evaluación conoces? Tenemos muchas en las cuales ustedes pueden observar y pueden mencionar algunas de ellas.